Para la oportunidad yo quise elegir dos piezas de dos compositores que la verdad es que son bien desiguales. El primero es Frédéric Chopin, compositor polaco perteneciente a la época romántica. De hecho, él mismo muy fiel al sentimiento romántico. Todas sus obras tienen un romanticismo recalcitrante y la obra a la cual yo voy a referirme ahora, que es la que yo interpreté, no es la excepción. Sin embargo, Chopin siempre se caracterizó por, en su música, él siempre poner como una especie de melancolía también muy profunda, y eso uno lo puede ver reflejado, por ejemplo, en los nocturnos, en los dos conciertos que escribió para piano, también en las baladas, etc. Y en esta oportunidad, él quiso componer una sonata para piano. Bueno, él compuso tres, yo voy a hablar ahora de la sonata número 2, en donde aquí nosotros vemos, en una primera etapa, vemos que, por supuesto, la melancolía y el romanticismo apasionado que tiene Chopin está presente, pero también aquí está cargado con un dramatismo muy profundo. De hecho, esta pieza en particular es una de las piezas más dramáticas que compuso Chopin. Uno no sabe realmente en qué es lo que le estaba pasando en aquella época, pero uno siempre ve en la música lo que no se puede expresar en palabras. Vamos ahora a meternos en el mundo de Ligeti y vamos a conversar un poquito de la época en donde él vivió y por supuesto en donde él escribió toda su obra. Ahora nosotros nos desprendemos de lo que es el romanticismo y nos vamos inmediatamente a lo que es la música del siglo XX, ¿ya? Toda la música que comprende del año 1900 para adelante, ¿ya? No llegando así al siglo XXI, ¿ya? Generalmente la música moderna es la música que comprende solamente del siglo XX, ¿ya? Y un poquito del siglo XXI, porque ahí ya pasamos a lo que es la música contemporánea. Aquí, a diferencia del romanticismo y a diferencia de las eras anteriores, em, tenemos un punto muy importante que nosotros tenemos que destacar, en que en este siglo, en el siglo XX, ya nosotros nos empezamos a alejar un poquito de lo que es la tonalidad, porque siempre se buscó un eje tonal en donde trabajar las obras, y de hecho la obra que recientemente vimos, que es la obra de Chopin, está bajo un tono claro, que es si bemol menor, ¿ya? Aquí en el siglo XX empiezan a aparecer por primera vez las piezas que, o propiamente atonales, como se les dice, o piezas que se desprenden un poquito de la tonalidad, ¿ya? Que poco a poco se van separando como de lo establecido durante siglos, ¿ya? Y la pieza de nuestro amigo Ligeti es bien especial en ese. Se llama La música ricercata y es una composición que está dividida en 11 micropiezas, es decir, 11 piezas pequeñas, y cada una de ellas tiene un propósito. Ahora, yo voy a explicar una cosa aquí que es fundamental. En la música occidental, que es la música que nosotros conocemos con mayor profundidad, por supuesto, nosotros podemos diferenciar 12 sonidos diferentes. Ahora, seguramente algunos de ustedes se deben estar preguntando, por supuesto las personas que se deben estar preguntando, pero ¿cómo solamente vamos a tener nosotros 12 sonidos en lo que respecta a la música occidental si, por ejemplo, el mismo piano tiene 88 teclas? ¿Cómo van a ver solamente 12 notas? Si el piano tiene 88 teclas, o incluso, o sea, de hecho, la mayoría de los instrumentos que nosotros conocemos se pueden hacer más de, o sea, se pueden hacer más de 12 sonidos. Entonces, ¿cómo es que eso de que solamente tenemos 12 notas? Porque resulta que, primeramente voy a hablar de lo que serían las clásicas notas que nosotros encontramos en el teclado, que son de las teclas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nosotros tenemos, las voy a tocar aquí. Ahí nosotros tenemos 7 notas que son diferentes, y yo las he tocado progresivamente para que se entienda mejor. Sin embargo, yo estoy tocando solamente 7 teclas de las 88 teclas que tiene el piano. Entonces uno dice, bueno, ¿y el resto de las notas?
que acaso no son sonidos, que acaso no valen, que acaso no se pueden tocar, y efectivamente se pueden tocar. Lo que sucede es que cuando yo termino esta secuencia que yo acabo de hacer, y continúo con las teclas blancas que vienen a continuación, me voy a encontrar que son las mismas notas, pero tocadas a una altura más alta. Es decir, el do que yo toqué acá, en la zona central, es la misma nota que acá, pero con una diferencia de altura, lo que hace que cambie el sonido, pero no cambia la nota. ¿Ya? Y eso mismo puede pasar con respecto al resto de las notas. Si yo tengo acá, por ejemplo, un re, aquí yo también tengo un re, con una altura, la misma nota, pero con una altura diferente. Tengo otro re acá, incluso puedo tener re más abajo. Ese también es un re. Se escucha, por supuesto, más grave, y nosotros lo percibimos así, pero sigue siendo un re. E incluso yo puedo hacer un motivo sonoro, como por ejemplo, y eso mismo yo lo puedo repetir en una altura diferente. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las mismas notas, pero con diferencias de altura. Ahora, yo hablé específicamente de las notas que son las teclas blancas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Pero también en el piano nosotros tenemos 5 notas que se tocan con las teclas negras, que son las que voy a tocar a continuación. Ahora, estas notas se pueden pensar como sostenidos o como bemoles, dependiendo de la armonía que estemos trabajando, pero ahora yo lo que quiero que hagamos es que nos concentremos exclusivamente en lo que son los 5 sonidos y poder diferenciarlos de los otros. Y esto mismo, al igual que las teclas blancas que yo mencioné anteriormente, también nosotros las podemos transportar a alturas diferentes. Pero insisto que son las mismas notas con alturas diferentes. Entonces, si nosotros pensamos en un sistema, en el sistema occidental que tenemos de música, reconocemos 12 sonidos diferentes. Las 7 primeras que yo mencioné, do, re, mi, fa, sol, la, si, y las 5 notas negras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de pieza, antiguamente, antes del siglo XX, no se componían porque es una pieza que no tiene un tono determinado. No está escrita en do mayor, ni tampoco está escrita en re mayor, qué sé yo. Es completamente una creación artística del compositor con un tono no determinado, ¿ya? Y eso es algo que en la música del siglo XX cada vez se empieza a tomar más en serio, hasta tal punto que nosotros tenemos obras que ya son completamente atonales, que por mucho que tratemos de encontrarle el tono no está. Entonces, ¿qué es lo que hace el compositor recientemente mencionado, Ligeti, con esto? Va agregando un sonido, o más bien dicho, una nota a cada una de sus obras. En la siguiente obra, que es la número 2, él va a hacer lo mismo, pero con 3 notas. Y después, sucesivamente, le va a agregar una cuarta nota después a la que sigue, después 5 notas a la que sigue, etc. Hasta llegar a la pieza número 11, en donde él incluye las 12 notas, ¿sí? Los 12 sonidos que nosotros conocemos de Occidente, las incluye en una misma obra. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque una obra en donde tenga los 12 sonidos es como el equivalente de tratar de hacer una pintura con todos los colores que conocemos. Porque cuando nosotros vamos a un museo, por ejemplo, de Bellas Artes, donde nosotros podemos encontrar pintura, siempre vemos que el artista como que quiere destacar un poquito algunos colores. Por ejemplo, tenemos a Vincent Van Gogh, que él siempre destacaba el amarillo, por lo tanto, todos los colores que él hacía en muchas de sus obras, estaba el amarillo, a naranjo, amarillo en diferentes tonos. Entonces, tratar de hacer una obra, o sea, una pintura, claro, una obra artística de pintura, con todos los colores que existen, puede ser como, algunos podrían decirlo que es como un poquito loco, pero por otra parte es algo bien interesante. Y es lo que va haciendo Ligeti, porque parte usando la mínima cantidad de sonidos, bueno, no la mínima, porque igual usa 2 sonidos en vez de uno, ya usar un solo sonido hubiese sido un poquito extremo, pero utiliza 2 sonidos, que es una cantidad muy poca, y a medida que las piezas van avanzando, le va empezando a agregar más sonidos, ¿ya?
Bueno, acabamos de disfrutar el concierto de Felipe Latorre eh, y ha sido un concierto muy lindo y queremos felicitarlo. Lo tenemos ahora para conversar un poquito de su historia, de sus estudios, de sus proyectos que se vienen. Él se acaba de titular hace muy poco tiempo en la Universidad de Chile, para que nos cuente un poco de eso y comentar un poquito del programa. También él, antes del estreno, ha hecho un lindo
concierto educativo, digamos, comentando ya más en profundidad las obras, pero vamos a comentar un poco para conocerlo más. Así que aquí lo tenemos. Felipe, un abrazo, muchas felicitaciones por el concierto y bueno, un gusto de tenerte y conversar un poquito sobre ti en este post-concierto. Muchas gracias. Para mí ha sido un gran honor, un gran privilegio ser parte de la temporada de este año. Estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de grabar este concierto con este programa tan bonito y a libre elección también. Así que nada más que agradecerte por todo. Y bueno, aquí estoy para que conversemos sobre todo lo que nos compete. Bueno, Felipe, para nuestro público que te está conociendo, digamos, y que ha disfrutado del concierto, y para los que también van a ver el concierto después, porque tú sabes que los conciertos van quedando en la lista de reproducción del canal de YouTube, por lo tanto, se pueden volver a disfrutar. Entonces, cuéntanos un poquito, por supuesto que vienes de una familia de músicos por lado y lado, digamos, por todos lados, parte de padre y madre, pero cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria con tus profesores, tus estudios, digamos, y después seguimos conversando del concierto. Bueno, indudablemente la influencia de mi familia es algo inminente. Yo tengo el tremendo privilegio de ser hijo de músico, un privilegio que muchos colegas míos les hubiese encantado haberlo tenido, así que yo estoy muy contento de haber sido bendecido por aquello. Bueno, efectivamente por ambos lados, por el lado paterno, nada menos que mi papá, que él también es pianista y él obviamente siempre quiso que yo también fuera músico. Para mí siempre fue un despertar todas las mañanas y escuchar el piano, fue lo que hizo poco a poco a mí me llamara la atención el instrumento. Y por el lado de mi mamá, que también son artistas, mi mamá es bailarina, y también en su familia tenemos muchos músicos, mi abuelo era flautista y compositor, tengo a mi tía que también es flautista, entonces bendecido por ambas partes, yo comencé a tocar piano por ahí por los 5 años con mi papá, o sea, siendo muy, muy, muy joven. Claro, obviamente uno llega, se sienta al teclado y uno está ahí recién aprendiendo las primeras notas, este es el do, este es el si, y poco a poco esto se fue cada vez como manteniendo más, en el sentido de que finalmente, después de muchos años de haber estudiado de forma particular con mi papá, yo decido dedicarme a esto profesionalmente. Entonces ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de que yo continúe los estudios en la Facultad de Artes. Y de ahí no me moví hasta el título. Primero yo estuve con el profesor Fernando Cortés Villa, que si bien un gran profesor, muy conocido en todas las aristas, y con él estuve porque yo cuando entré a la Facultad de Artes, habré tenido unos 16 años, a mí me nivelaron, por como había tocado piano de toda la vida, y a mí me pusieron en cuarto básico. Estuve con profesor Cortés unos hasta octavo. Ahí yo me cambié entonces con la gran profesora Paulina Zamora, que ella venía de vuelta de Estados Unidos después de haber estado prácticamente 20 años allá. Y finalmente con ella decidí continuar los estudios universitarios hasta el título, que si bien, como acabas de mencionar, fue hace poco, fue este año, en enero de este año, estoy titulado, gracias a, bueno, a todos los profesores que me han tomado, desde mi padre hasta la profesora Paulina, que fue la que me preparó para el título. Bueno, es una historia muy, muy digamos, interesante de escuchar, digamos, por todos tus pasos que terminaron ya en un título profesional. Y bueno, y me imagino que debe haber sido muy interesante también trabajar con distintos profesores, distintas manos, lo cual es una cosa muy enriquecedora, digamos, de conocer distintas maneras de enfocar la música, el lenguaje musical la manera de enfrentarse al instrumento. Y bueno, y por supuesto que me imagino que entre tus proyectos está seguir perfeccionándote y estudiando, seguramente te vas a ir pronto al extranjero a seguir tus estudios de posgrado. Felipe, entremos un poquito en materia.
Cuéntanos, el programa que es muy interesante, que tiene dos compositores, si bien es cierto, lejanos en el tiempo, digamos, Claro. son muy icónicos en la literatura, en el lenguaje musical. Tanto Chopin en el periodo romántico como Ligeti, digamos, ya más actual. ¿Por qué elegiste este programa? Bueno, partiendo por Chopin, a mí Chopin siempre fue uno de los compositores que a mí más me gusta, me ha gustado y todavía me gusta. Una de las razones por la cual me gusta tanto Chopin es porque él hizo un trabajo muy prolífico en su vida con relación al piano. Entonces, por lo menos en mi opinión personal, yo creo que los pianistas tenemos que aprovechar este compositor lo más que podamos. Bueno, como había mencionado anteriormente, yo me titulé con el concierto de Chopin, o sea, perdón, había mencionado que me había titulado, pero no el programa, yo me titulé con el concierto de Chopin, mi padre me hizo el segundo piano, y cuando yo terminé de titular, me dieron la nota y todo, yo dije, bueno, acabo de terminar una gran obra de Chopin, ¿por qué no continuar un poquito con el mismo compositor para profundizarlo más? Entonces yo dije, bueno, una de las grandes obras que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es la sonata número 2, porque aquí Chopin claramente pone un énfasis tremendamente dramático en esta pieza. De hecho, yo me atrevería a decir que esta sonata es una de las piezas más dramáticas que tiene Chopin. Chopin muchas veces se caracteriza por tener melodías muy melancólicas, con una intimidad tremenda, pero esta pieza en efecto tiene un lado muy dramático. Y yo quise continuar con la misma línea y explorar quizás esta parte de Chopin que no la tenía tan explorada, que es como el dramatismo ya ensordecedor. Y comencé a estudiar la pieza, dije, bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Y a medida que me fui desarrollando en esta pieza, cada vez me empezó a gustar más. Y también otra de las razones porque tiene el tercer movimiento, que es el icónico, famosa marcha fúnebre, que yo decía, yo como fanático de Chopin tengo que pasar por esta pieza porque es una de las piezas más grandes y conocidas que escribió el compositor. Entonces también creo que me basó mucho en el tercer movimiento, que a todo esto me encanta, es un movimiento espectacular. Entonces, ese lado un poco por Chopin, querer continuar con la trayectoria. Y con respecto a la otra obra, la gran música ricercata de Ligeti, a mí me había pasado que yo en mi título yo habría querido tocar esa obra, la música ricercata completa. De hecho, en un principio mi título era el concierto de Chopin más la música ricercata. Bueno, debido a un protocolo que hay que seguir, eso no pudo ser posible debido a que tenía que tocar una hora por periodo. Entonces, si yo tocaba solamente Chopin y Ligeti, nos estábamos saltando el periodo del barroco y el clásico. Entonces, lo que finalmente hice fue tocar una parte de la música ricercata, que no fueron más que 3 micropiezas de las 11 que tiene, y el resto lo hice con otras piezas de otros periodos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasó en el título? Que me quedé con ganas de tocar la obra entera, aprovechando también que es una obra que yo había estudiado con el profesor Andrés Mocuán en el taller del siglo XX, que lamentablemente por razones de paros y tomas yo nunca lo pude presentar. Entonces ya era como la segunda vez que yo no podía tocar la música de Richard Cata. La primera vez lo intenté hacer en el ramo de taller del siglo XX con el profesor Mocuán, después traté de hacerlo en mi título, me dejaron solo tocar una partecita, pero ahora se me dio la oportunidad de tocarla entera, entonces dije ya, voy a aprovechar esta oportunidad. Y esta pieza a mí me gusta porque creo que es una de las piezas que, eh, como para empezar a explorar un poquito la música del siglo XX y la del XXI, que es música muy compleja, porque tenemos todo esto todo este acercamiento a lo atonal, el serialismo, y yo creo que la música de Richard Cata es una de las piezas para empezar a meterse en este mundo. Porque también, por supuesto, después tenemos piezas de Messiaen, qué sé yo, la Turangalila, por ejemplo, que eso ya es de una complejidad enorme, entonces yo creo que ahí uno tiene que tener como más carrera. Entonces yo creo que la música de Richard Cata es una buena pieza inicial para meterse en ese mundo. Así que aproveché la oportunidad de ahora de grabarla por fin, después de Oye, 2 intentos. y qué interesante que la estudiaste con Andrés Mopuán. Tú sabes que Andrés la tocó también en su título. Sí, él me lo Claro, comentó, por claro, supuesto. claro, claro, porque Andrés, que es un gran compositor, Ujú. también
es un gran pianista, tú sabes, y estuvo muchos años, digamos, estudiando piano, pero él después derivó a la composición y el piano quedó como una segunda especialidad, pero no se tituló y se fue a Alemania, hizo todos sus estudios y ya mayor, más grande, digamos, en uno de los años, en una de las vueltas, quiso él titularse. Y recuerdo que su concierto de título se hizo en el Teatro Oriente. Ni siquiera en la facultad, por algún motivo, no sé, bueno, en ese momento había un piano Wiesenhofer Imperial en el Teatro Oriente, y bueno, y Andrés tocó su examen ahí, me acuerdo que yo fui, y tocó justamente la música de Richard Cata dentro de su programa, y algunas cosas de Liszt, un lindo programa. Así que qué interesante que lo trabajaste también con él. Oye, Felipe, yo creo que el público va a quedar, ha quedado, pero también va a quedar encantado de escuchar tu experiencia con la música, con las dos obras que interpretaste en este programa. Y yo te quiero felicitar nuevamente porque además es un programa enorme, de mucha responsabilidad y muy lindo por lo demás. Así que va a ser un material que va a quedar para el público ahí, para seguir disfrutándolo las veces que quieran. Entonces, un abrazo grande y esperamos encontrarnos nuevamente y también ojalá pronto de manera presencial, con conciertos presenciales y desearte también mucho éxito en tu futuro, porque yo sé que tus proyectos están de seguir estudios de posgrado en el exterior y eso seguramente va a ser una cosa que va a suceder apenas se pueda, porque todavía esta cosa se está recién abriendo y no sabemos si esto terminó, está terminando o está continuando, no sé, lo de la pandemia. Pero en fin, no sé si quieres despedirte del público con unas pequeñas palabras para ya ir cerrando esta pequeña entrevista. Bueno, ojalá hayan disfrutado de lo que fue mi desempeño en estas dos grandes obras. Estoy, bueno, muy feliz, te agradezco a ti tremendamente, también a Ivanka, se nos viene un programa juntos, así que ahí también le estamos poniendo harto empeño y agradezco en general a Fundación Pianos para Chile porque yo creo que están haciendo, o sea, no yo creo, yo estoy seguro de que están haciendo un gran trabajo con la música, con la divulgación del arte, que es algo tan importante. Y así que espero que se sigan saliendo más proyectos y nada más que agradecerles infinitamente por la oportunidad de trabajar con ustedes. Y bueno, nosotros también agradecidos porque una cosa importante es digamos, que la música se transforme en nuestro país en una profesión totalmente viable, por lo tanto tenemos que todos empujar para que haya más conciertos, para que la educación también sea permeada por los conciertos. Por eso es tan importante esto que hacemos en el Facebook Live, esperando el concierto, una especie de aperitivo, digamos, explicando las obras, o sea, haciendo todo un ambiente para esperar digamos, el estreno que cada sábado tenemos a las 12 del día con el Facebook Live como concierto educativo a las 11 esperando el concierto. Entonces, Felipe, un abrazo nuevamente y a nuestro público, invitarlo para que siga acompañándonos cada sábado en este mismo formato. Ya se va a hacer una tradición que los sábados a mediodía son los conciertos de la temporada 2021, 2022, 2023, esperemos, y 2052 también. Así que esperamos que todos los sábados nos podamos encontrar en estas transmisiones. Un abrazo y a todo el público que nos sigan escuchando y compartiendo la música, una de las mejores maneras de vivir, la vida en la música. Un abrazo, Felipe, que estés muy bien. Hasta luego, nos Adiós. vemos. Gracias, gracias.